Amados y queridos corazones que me escuchan hoy, les dirijo la palabra con una profunda convicción que brota de lo más recóndito de mi ser, una certeza labrada a través de un sinfín de vivencias y experiencias, no solo las mías, sino las de miles de almas a las que he tenido el privilegio inmerecido de acompañar en su singular sendero de fe. Esta es una verdad que ha resonado incesantemente en mi espíritu, una revelación que he visto manifestarse de formas tan portentosas que en ocasiones mi propia conciencia se rinde ante la grandiosidad y el poder inefable del Creador. Mi comunicación esencial se centra en la plegaria protectora, esa intercesión sagrada, singularmente personal y extraordinariamente poderosa, capaz de erigir una valla invisible, sí, pero indudablemente palpable y robusta alrededor de aquellos a quienes amamos con todo nuestro corazón. Se trata de una barrera mucho más resistente y perdurable que cualquier fortificación construida por la destreza humana o cualquier sistema de seguridad ideado por la más avanzada ingeniería terrenal. Es una salvaguarda de origen divino cuya eficacia sobrepasa toda comprensión mundana. La fe, sin atisbo de duda, representa el fundamento inquebrantable sobre el cual se yergue esta formidable fortaleza espiritual. Es una certeza absoluta en la soberanía divina, en la omnipotencia de Dios, que eclipsa y disipa cualquier sombra de temor, cualquier incertidumbre o preocupación de índole terrenal, en la serena quietud de una comunión ininterrumpida con lo trascendente, con la fuente de toda vida. Es donde desentrañamos en toda su esplendorosa gloria la verdadera magnitud de este poder que transforma y resguarda. No es una mera esperanza vacilante, sino una convicción firme que arraiga el alma y la eleva por encima de las vicisitudes del mundo. Esta convicción nos permite comprender que el cuidado divino es mucho más vasto y profundo de lo que nuestros ojos mortales pueden percibir. Es un escudo eterno forjado en el amor y la promesa del Altísimo. A lo largo de mi extensa trayectoria dedicada a este servicio espiritual, habiendo sido testigo privilegiado y asombrado de miles de vidas radicalmente transformadas y restauradas por la influencia omnipotente y compasiva del Espíritu Santo, un sentimiento perdura inmutable, grabado en la fibra más íntima de mi corazón. Es la profunda e incesante inquietud de los progenitores por el bienestar integral y el porvenir venturoso de sus vástagos. Poco importa si son infantes que apenas transitan la infancia, explorando el universo con inocente asombro, adolescentes en la efervescencia de la búsqueda de identidad o adultos en la plenitud de su madurez, enfrentando los complejos desafíos de la existencia. El latido paternal y maternal jamás cesa en su fervor por interceder, en su constante desvelo, en ese amor que irradia una intensidad y una pureza que solo la mente de Dios puede abarcar en su totalidad. Para seguir explorando estas profundas verdades y fortalecer su espíritu, les invito cordialmente a unirse a nuestra comunidad. No olviden suscribirse a Tardes con Dios. Esta preocupación, lejos de ser percibida como una debilidad o un signo de poca fe, es en realidad un reflejo vívido y palpable del amor divino que reside en cada padre y en cada madre. Es un amor que impulsa a buscar incansablemente la protección, la guía y la intervención sobrenatural para aquellos a quienes se les ha encomendado el sagrado cuidado y la formación. Es este amor parental, profundamente arraigado en el amor del Creador, el que nos dota para una contienda espiritual que se libra en las dimensiones invisibles. Una batalla donde las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este amor es un motor de intercesión que desafía la lógica y trasciende la desesperanza, pues confía en un poder superior para obrar en la vida de los seres amados,
He presenciado encuentros conmovedores donde madres, con el rostro surcado por el llanto incontenible y las lágrimas deslizándose sin contención por sus mejillas, se han aproximado a mí, implorando fervientemente con un grito del alma que eleve una súplica por sus hijos, que lamentablemente se han desviado del sendero recto de la moralidad, de la fe o de la vida productiva. He sido testigo del esfuerzo denodado de padres que han dedicado su existencia, su energía y sus recursos a procurar el sustento de sus familias, a construir un futuro promisorio para ellos, pero que se sienten absolutamente desprovistos de poder, impotentes ante las complejas y a menudo autodestructivas decisiones que sus descendientes eligen tomar libremente. Y en cada una de esas ocasiones, mi corazón, aunque se quiebra de dolor y empatía ante su aflicción, se inunda simultáneamente de una esperanza vivificante y de una certeza inamovible, porque tengo la convicción inquebrantable del potencial ilimitado de la oración verdaderamente eficaz y ungida por el Espíritu Santo. La fe en la intervención divina se convierte en el ancla inconmovible que sostiene el alma en medio de la tempestad más feroz, recordándonos una y otra vez que no estamos solos en esta batalla espiritual por el destino eterno de nuestros hijos. Esta profunda convicción, esta fe inquebrantable en la intercesión, es uno de los pilares fundamentales que sustentan este ministerio, un espacio dedicado íntegramente a nutrir esa fe, a empoderarles y a equiparles con las herramientas y el conocimiento para una intercesión poderosa y transformadora. Si estas verdades resuenan en tu corazón y deseas una conexión más profunda con lo divino, te animo a unirte a nosotros. No dejes de suscribirte a Tardes con Dios para no perderte ninguna de nuestras valiosas revelaciones. Permítame compartir con ustedes un relato impactante y verídico que tuvo lugar hace algunos años y que ilustra con claridad meridiana el poder transfigurador de la oración. Después de una de nuestras reuniones ministeriales, una madre se acercó a mí. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, delataban las horas de llanto y angustia incontenible, una expresión de dolor que solo una madre que ve a su hijo en la ruina puede comprender cabalmente. Con voz entrecortada, apenas audible, me confió que su hijo se había sumergido en las profundidades abismales de la adicción a las sustancias ilícitas, una esclavitud que lo había consumido por completo. Había perdido su empleo, había destruido los lazos fundamentales con su familia y con ello todo lo que una vez consideró valioso y significativo en su existencia. Ella había agotado cada recurso imaginable, consejos prudentes, admoniciones severas, ruegos desesperados e incluso el ofrecimiento de ayuda económica que había mermado sus propios recursos. Nada había rendido fruto, solo más desesperación. En aquel momento le pronuncié unas palabras que quizás la sorprendieron, que no esperaba escuchar de mi parte. Cese de librar esta contienda en el ámbito natural y comience a combatir con fervor inquebrantable en el reino espiritual. Esa madre, imbuida de una nueva comprensión y una renovada esperanza que encendió su espíritu, aprendió a implorar de una forma radicalmente distinta y por consiguiente más eficaz. Su oración ya no era la expresión desesperada, ansiosa y agotadora que había sostenido durante meses. Era en cambio una súplica que reconocía con humildad pero con firmeza la autoridad suprema del Espíritu Santo para obrar lo que ningún esfuerzo humano, por más genuino y bien intencionado que fuera, podría conseguir por sí solo. No se trataba de una negación de la dura realidad de su hijo, sino de una elevación de su mirada más allá de las circunstancias visibles, hacia el poder inalterable, omnipotente y transformador de lo divino.
Transcurrieron aproximadamente 3 meses desde aquella conversación que marcó un antes y un después en su vida y por ende en la de su hijo. Y un día, ese mismo joven, completamente transformado, libre de las cadenas opresoras del vicio y con una nueva luz en sus ojos, llamó a la puerta de su hogar. Estaba liberado de la adicción que lo había esclavizado. Había encontrado una nueva ocupación digna y sus ojos se desbordaban de lágrimas de un arrepentimiento profundo, sincero y genuino por el dolor que había causado a su familia. Ahora bien, no les garantizo que todas las situaciones se desenvolverán de manera idéntica o en el mismo lapso de tiempo, porque la obra de Dios no es comparable a una máquina expendedora donde al introducir una plegaria se obtiene un milagro instantáneo de manera predecible y mecánica. Pero sí les afirmo con total certeza que existe una senda, una manera, una dinámica espiritual para orar que armoniza nuestros corazones con la voluntad perfecta y soberana del Altísimo, de tal forma que el Espíritu Santo puede actuar sin restricciones, sin impedimentos, con total libertad en la vida de nuestros descendientes. Es una cuestión de alineación espiritual, de sintonizar nuestra fe y nuestra voluntad con el diseño celestial y perfecto de Dios, permitiendo que el poder divino se manifieste en el momento y de la forma que mejor se ajuste a su propósito eterno y sabio. Para profundizar en la comprensión de esta alineación espiritual, que es la clave maestra para una intercesión efectiva y fructífera, les insto a suscribirse a Tardes con Dios. La primera y fundamental verdad que debemos asimilar, no solo en nuestra mente analítica, sino en lo más profundo de nuestro ser, en el núcleo de nuestra existencia, es que nuestros hijos no son de nuestra propiedad exclusiva. Puede que esta afirmación resulte dura o incluso chocante para aquellos que han dedicado su vida, su energía vital, sus sueños y su alma a la crianza amorosa de sus pequeños, sintiéndolos como una extensión inherente de sí mismos. No obstante, es una verdad profundamente liberadora y transformadora. Nuestros hijos pertenecen primordialmente a Dios, el creador de todas las cosas. Él nos los ha confiado por un lapso de tiempo determinado como mayordomos de un don precioso e invaluable, pero en esencia siempre han sido y seguirán siendo suyos, creados a su imagen y semejanza, con un propósito divino y trascendente. Cuando esta verdad se arraiga indeleblemente en lo más profundo de nuestro ser, la esencia misma de nuestra oración, la perspectiva desde la cual oramos, experimenta una transformación radical y completa, una metamorfosis total. Dejamos de orar desde la posesión egoísta, desde la ansiedad del control humano, para orar desde la mayordomía amorosa, desde el reconocimiento humilde y gozoso de que somos colaboradores de un plan mucho mayor, de un designio eterno que Dios tiene para la vida de cada uno de nuestros hijos. Rememoro vívidamente una vivencia formativa que tuve en mis años iniciales en el ministerio, una experiencia que consolidó esta verdad inalterable en mi corazón. Existía en mi congregación una familia sumamente piadosa, pero cuya descendencia adolescente se había tornado rebelde, desafiante y abiertamente hostil a los valores que les habían inculcado con tanto esmero, sumiéndolos en una profunda desolación y desesperanza. Los padres, al borde de la desesperación más absoluta, con el corazón destrozado, me solicitaron que intercediera con fervor por su hijo, que ya era un joven en la encrucijada de su vida. Al acercarme a la presencia divina en oración por este joven, al clamar a Dios por su vida y su destino, el Espíritu Santo me otorgó una revelación que alteró mi perspectiva de forma permanente y profunda. No percibía al muchacho con los ojos naturales de la carne, no como el adolescente problemático, descarriado y desafiante que todos veían, sino tal como Dios lo contemplaba desde la eternidad. Un alma inestimable,
forjada con un propósito divino sublime, temporalmente extraviada por las influencias mundanas y las elecciones equivocadas, pero destinada a alcanzar la grandeza y a cumplir un llamado sagrado. Esa revelación transfiguró por completo mi manera de interceder por él. Dejé de suplicar a Dios que modificara al joven para que se ajustara a las expectativas de sus padres o a las normas sociales. En cambio, oré para que se manifestara en él la identidad original y prístina que Dios había implantado en su espíritu desde antes de la creación del mundo. Oré para que toda falsedad, toda atadura y transitoriedad se desvanecieran por completo ante la luz inmaculada de la verdad eterna de Dios. ¿Y saben qué aconteció? Para continuar explorando estas verdades transformadoras que pueden cambiar el rumbo de su familia, les animo a suscribirse a Tardes con Dios. Ese joven no solo experimentó un cambio superficial, una mera modificación de conducta, fue una transformación profunda del ser. Con el tiempo se convirtió en un pastor y ha ejercido hasta el día de hoy una influencia transformadora e incalculable en la vida de miles de personas, guiándolas hacia la luz y el propósito. Esto me conduce al núcleo de lo que deseo compartir con ustedes hoy. Una revelación que tiene el poder inherente de alterar la trayectoria de sus vidas y, lo que es aún más importante, las de sus hijos. Para siempre existe una modalidad específica de oración que invita activamente, que da pleno acceso y permiso al Espíritu Santo para edificar un cerco inexpugnable, una barrera espiritual infranqueable de protección y propósito alrededor de nuestros seres queridos, una muralla divina que ninguna adversidad podrá derrumbar. No es una fórmula mística que pueda ser recitada mecánicamente como un conjuro, ni una receta infalible que garantice resultados predecibles como en una ecuación matemática. Es más bien una comunión tan íntima, tan personal y profunda con el corazón del Todopoderoso, que nuestras plegarias se metamorfosean en canales diáfanos y poderosos para la manifestación de su poder sobrenatural en las vidas de quienes amamos. Es una danza sagrada entre nuestra fe genuina y la soberanía divina, un acto de entrega total y confianza inquebrantable que trasciende la mera petición, que va mucho más allá de un simple pedir. Para aquellos que buscan profundizar en estas verdades, que anhelan aplicar este poder sobrenatural en sus vidas y en las de sus hijos, les insto con todo mi corazón a visitar Tardes con Dios, donde encontrarán más recursos, enseñanzas profundas y orientación práctica sobre este camino transformador. No dejen de suscribirse para no perderse ninguna de estas poderosas revelaciones. En primer lugar, es imperativo, absolutamente esencial, que nuestra intercesión emane de una certeza inquebrantable en la omnipotencia de Dios, no de un espíritu de temor o de ansiedad paralizante. El miedo, en todas sus manifestaciones, se erige como uno de los más formidables, astutos y paralizantes adversarios de la oración eficaz. Cuando nuestras súplicas están teñidas, impregnadas por la aprensión, por la duda, por la incertidumbre, estamos en esencia declarando una mayor confianza en la magnitud abrumadora del problema que en la omnipotencia ilimitada de Dios. He observado a padres que han orado por sus hijos durante años con una persistencia admirable, pero sus plegarias estaban impregnadas de ansiedad, de inquietud, de preocupación y de un pavor paralizante ante lo que podría acontecer, ante los posibles escenarios negativos que les acechaban. Permítanme asegurarles, con la autoridad y la convicción que el Espíritu Santo me confiere, que Dios no experimenta preocupación alguna por sus hijos. Él no se encuentra ansioso ni desesperado, ni desvela su mente intentando dilucidar cómo resolverá una situación que a nosotros nos parece insuperable o irresoluble.
Él ya posee la respuesta, ya ha trazado el plan perfecto y conoce el desenlace final y victorioso de cada historia, incluso antes de que ésta comience. Nuestra oración debe ser un reflejo diáfano, un espejo cristalino de esa confianza absoluta en su soberanía inquebrantable y en la perfección inalterable de su amor por nuestros hijos. Cuando intercedo por la descendencia de otros, o cuando oriento a los padres sobre la manera más eficaz y poderosa de implorar por los suyos, siempre iniciamos nuestras súplicas, declarando la magnificencia, la gloria, la majestad y la identidad inconfundible de Dios. No comenzamos enunciando o lamentándonos por la problemática que nos abruma o nos agobia. Por el contrario, nos focalizamos, concentramos toda nuestra atención y nuestra fe en la solución que Él representa, en el poder inherente de su nombre. Elevamos nuestras voces diciendo: Padre Celestial, tú eres el soberano que renueva todas las cosas, el Dios que posee la capacidad ilimitada de transformar hasta el corazón más endurecido, el especialista inigualable en resolver casos que parecen humanamente insuperables e irresolubles. Tú eres el Dios de lo imposible, el hacedor de milagros. Cuando iniciamos nuestra comunión con Él, reconociendo su grandeza inmensurable, su poder sin límites, nuestra percepción de la dificultad se altera de inmediato y radicalmente. La montaña de la preocupación que parecía abrumarnos se achica y se desvanece ante la inmensidad de su poder, y la perspectiva se ensancha para abrazar la posibilidad concreta de lo milagroso, de lo sobrenatural. Esta es una verdad central, una revelación que compartimos y exploramos con gran pasión y profundidad en cada contenido que ofrecemos en Tardes con Dios. No se queden fuera de esta fuente de inspiración, suscríbanse. Después de reconocer la majestuosidad divina y de entronar a Dios en nuestras mentes y corazones, procedemos a proclamar la verdadera identidad de nuestros hijos en el reino espiritual. No nos detenemos a enumerar sus fallas, ni recitamos sus errores pasados, ni nos concentramos en su comportamiento actual que pudiera generar preocupación, juicio o decepción. Más bien declaramos con fervor inquebrantable y convicción absoluta su identidad divina, la esencia prístina de quienes son en el corazón de Dios, el propósito sublime para el cual fueron creados. Padre, este hijo que me has confiado no es meramente mío, es tu creación más especial y sublime. Tú lo formaste con un propósito excelso y singular en el vientre materno. Has depositado en él dones y talentos únicos e invaluables, y tienes para su vida planes de bienestar, de prosperidad y esperanza, no de maldad o destrucción. Existe un poder profundamente transformador, un dinamismo espiritual que se desata cuando nuestras oraciones se centran en la verdad eterna y revelada de Dios. En lugar de aferrarse a las circunstancias temporales, fluctuantes y a menudo engañosas del mundo visible, el reino espiritual responde con prontitud a la fe inquebrantable que descansa en la palabra de Dios, no a los meros hechos naturales que se presentan ante nuestros ojos limitados. La declaración de la identidad divina de nuestros hijos es un acto profético poderoso que libera el potencial latente en ellos y activa la intervención sobrenatural de Dios en su favor. Los hechos tangibles pueden dictar que nuestro hijo se encuentra extraviado, rebelde o distanciado de la senda divina que tanto anhelamos para él. No obstante, la verdad irrefutable que trasciende cualquier circunstancia visible proclama que Dios lo persigue incansablemente con su amor incondicional, que el Espíritu Santo obra activamente en lo más profundo de su corazón y que su destino divino permanece incólume y preservado. Rememoro con vívida claridad
Una misiva conmovedora que recibí de una progenitora cuyo vástago se había involucrado en actividades criminales de alto riesgo. Esta mujer había asimilado con gran fe y determinación la forma de orar que les estoy enseñando con tanta pasión y convicción. Y durante meses, en lugar de implorar a Dios que impidiera el arresto de su hijo, que lo librara de las consecuencias naturales de sus actos, suplicaba con fervor que la justicia divina se manifestara plenamente en su vida, que cualquier suceso necesario para confrontarlo con la realidad de su condición espiritual y moral se materializara, incluso si era doloroso. Para más testimonios inspiradores como este y para nutrir su fe, no olviden suscribirse a Tardes con Dios. Puede sonar contraintuitivo, audaz o incluso imprudente para la lógica humana, pero cuando el joven finalmente fue aprehendido por las autoridades, lejos de ser una tragedia desoladora y final, ese evento se convirtió en el punto de inflexión que su alma necesitaba desesperadamente para despertar a la realidad de su condición. En la prisión, apartado de todas las influencias nocivas y de su círculo de malas amistades, su corazón se abrió de par en par al Espíritu Santo y a la verdad inmutable de Dios. Al recobrar su libertad, era un individuo completamente diferente, una nueva criatura en Cristo, transformado desde el núcleo de su ser. Aquella madre había orado no para eludir las consecuencias, sino para que Dios utilizara incluso las adversidades más duras para su gloria y para el bien supremo y eterno de su Hijo, demostrando una fe que va más allá de lo visible. Esta profunda verdad nos conduce a un punto de vital importancia en nuestra travesía de intercesión por nuestros hijos. Debemos implorar con fervor inquebrantable para que la voluntad de Dios se cumpla plenamente en las vidas de nuestros hijos y no la nuestra, por más bien intencionada que ésta sea. En ocasiones, nosotros, con nuestra visión limitada por las circunstancias terrenales, creemos saber qué es lo más conveniente y beneficioso para ellos, pero nuestra perspectiva es insignificante, diminuta en comparación con la visión eterna, omnisciente y perfecta de Dios. Él es capaz de discernir realidades y propósitos que nos son invisibles. Él conoce las lecciones esenciales que nuestros descendientes necesitan aprender para forjar su carácter, la fortaleza interior que deben desarrollar para enfrentar las adversidades y el temple que requiere ser moldeado para cumplir su destino sublime. He conocido a padres que oraban con fervor inquebrantable para que sus hijos no enfrentaran ninguna adversidad, ningún desafío, ninguna prueba, queriendo protegerlos de todo dolor y sufrimiento. No obstante, al escudriñar las sagradas escrituras, observamos que Dios con frecuencia emplea las tribulaciones, las dificultades, las crisis, para forjar un carácter resiliente, fuerte, para enseñar la dependencia absoluta en Él y no en sus propias fuerzas, y para desarrollar la compasión, la humildad y la sabiduría. Nuestra súplica debe ser que nuestros hijos aprendan todo aquello que Dios desea impartirles de la manera más benevolente y menos dolorosa posible, pero que sin lugar a dudas aprendan las lecciones divinas, por cruciales que sean. La verdadera sabiduría paternal radica en confiar plenamente en su plan perfecto, incluso cuando éste difiere radicalmente del nuestro o nos causa inquietud. Ahora profundicemos específicamente en el ámbito de la protección espiritual, una dimensión de la oración que a menudo se subestima, pero que es de vital importancia y trascendencia. Moramos en un cosmos donde fuerzas espirituales de oscuridad, invisibles a nuestros ojos naturales, buscan incesantemente modos astutos y engañosos de influir, desviar y en última instancia, aniquilar a nuestros descendientes. Aunque no podamos percibirlas físicamente,
Su realidad es tan contundente, tan palpable, como cualquier peligro tangible que acecha en el mundo. De hecho, su amenaza es superior, pues su embate se dirige directamente al alma, al espíritu y a la mente, la esencia misma del ser, buscando corromper desde lo más íntimo y profundo. Cuando elevo mi voz en oración para solicitar protección para los hijos, no me limito a pedir por su seguridad física, aunque ésta sea, por supuesto, de vital importancia y una preocupación constante y legítima. Mi ruego abarca una protección espiritual, mental y emocional exhaustiva y completa. Imploro con fervor que sean resguardados de las influencias sutiles que podrían corromper su discernimiento, de las relaciones tóxicas que podrían desviarlos de su propósito divino y de las decisiones precipitadas que podrían dejar una huella negativa e irreversible en su porvenir. Es una cobertura integral que abarca cada aspecto de su existencia, resguardándolos eficazmente de las sutilezas del mal que opera en las tinieblas. Esta clase de revelación y guía profunda es la que compartimos constantemente en Tardes con Dios, con el fin de equiparles con las herramientas de intercesión más poderosas y efectivas, transformando su manera de orar. No dejen de suscribirse a Tardes con Dios para acceder a esta fuente inagotable de sabiduría y empoderamiento espiritual. Existe un concepto que denomino el cerco de oración, una estrategia espiritual poderosa que ha demostrado ser inquebrantable e invencible. Es como erigir una muralla invisible, pero absolutamente impenetrable alrededor de nuestros hijos mediante una intercesión constante, persistente y sumamente específica. Este cerco, lejos de aislarlos del mundo y de las experiencias necesarias para su crecimiento y maduración, los resguarda eficazmente de las fuerzas espirituales malévolas que anhelan su destrucción, que buscan robar, matar y destruir su destino divino. He sido testigo de cómo este cerco ha cobrado vida de maneras tan asombrosas y milagrosas que en ocasiones me deja sin palabras, maravillada por el poder soberano de Dios que se manifiesta a través de la fe de los padres. Una vez conocí a una progenitora cuya hija adolescente había incursionado imprudentemente en prácticas ocultistas, abriendo puertas espirituales que jamás debió abrir, exponiéndose a peligros inauditos. La situación era de extrema gravedad, ya que tales actividades abren canales espirituales sumamente peligrosos y atraen influencias demoníacas y dañinas que pueden esclavizar. Le instruí a la madre a orar con fervor, pidiendo que se clausuraran todas las puertas espirituales que su hija había abierto, quizás inadvertidamente, que se quebrantaran todas las ataduras, influencias y posesiones demoníacas, y que se estableciera de manera definitiva la autoridad absoluta de la sangre de Jesucristo sobre la vida de la joven, un poder que todo lo vence y ante el cual el mal no puede permanecer. Esta madre, con una determinación inquebrantable y una fe que movía montañas, oraba diariamente, en ocasiones múltiples veces al día, no desde la desesperación paralizante que antes la había consumido, sino desde la autoridad intrínseca que poseemos como creyentes en Cristo. Desde una posición de victoria segura, ella declaraba con convicción inamovible que ninguna artimaña forjada contra su hija prosperaría, que el Altísimo enviaría a sus ángeles celestiales para acampar a su alrededor, custodiándola y protegiéndola, y que el Espíritu Santo la convencería poderosa y amorosamente de pecado, de justicia y de juicio. En menos de un mes, la hija comenzó a experimentar pesadillas horribles y recurrentes, directamente vinculadas con las prácticas ocultistas en las que había participado. Lejos de infundirle más terror, estas experiencias la llevaron a reconocer la abrumadora realidad espiritual de lo que había estado realizando y el peligro inminente en el que se encontraba, un despertar espiritual. Voluntariamente abandonó todas esas prácticas perniciosas y buscó ayuda espiritual con un corazón contrito y arrepentido.
El cerco de oración de su madre había generado una presión espiritual tan intensa que las fuerzas oscuras no pudieron mantener su influencia y tuvieron que retirarse derrotadas, cediendo ante el poder divino. Este es un testimonio poderoso, un recordatorio palpable de la eficacia de la intercesión sostenida y con autoridad. Para nutrir su fe con más historias de victoria y herramientas para el combate espiritual, no olviden visitar Tardes con Dios. Sin embargo, permítanme ser sumamente explícita y enfática en este punto crucial. Esta clase de oración, que trasciende lo meramente humano y libera lo divino, exige una persistencia inquebrantable, una fe inamovible y un conocimiento profundo de nuestra autoridad espiritual en Cristo, una autoridad que nos ha sido otorgada por la gracia inmerecida de Dios. No es una actividad que se realice de forma esporádica únicamente cuando nos sentimos abrumados por la preocupación o cuando una crisis nos golpea y nos desestabiliza. Es, en su esencia más pura, una disciplina diaria, un estilo de vida que abrazamos con devoción, una responsabilidad sagrada e ineludible que nos ha sido confiada como padres y madres, un sacerdocio doméstico. Cada mañana, antes de que mis propios seres queridos, mis hijos y mi esposo traspasen el umbral de nuestro hogar para enfrentar las exigencias y desafíos del día, los cubro meticulosamente en oración. No es una plegaria extensa ni intrincada, pero sí es específica, saturada de fe viva y llena de poder sobrenatural. Declaro que la sangre de Jesús los envuelve por completo, que los ángeles de Dios los preceden allanando su camino y preparándoles el sendero por el que transitarán. Proclamo que el Espíritu Santo los guía en toda verdad, en toda decisión y en toda sabiduría necesaria para cada momento. Afirmo con convicción inquebrantable que regresarán a casa sanos, salvos y victoriosos, habiendo cumplido el propósito divino para ese día. También elevo una súplica para que sean un faro de luz, un testimonio viviente y una influencia positiva en cualquier lugar al que vayan, que la presencia de Dios los acompañe y se manifieste a través de ellos. Esta es una oración poderosa, porque al implorar que nuestros hijos sean luz en medio de la oscuridad, que sean agentes de cambio para el bien en su entorno, el Espíritu Santo comienza a obrar de manera poderosa en sus corazones y en sus circunstancias para lograr precisamente eso. He sido testigo de jóvenes que parecían completamente ajenos a la fe, desinteresados en lo espiritual, convertirse en evangelistas poderosos, en instrumentos de Dios para transformar vidas, simplemente porque alguien intercedió con consistencia inquebrantable para que fueran instrumentos de Dios para su gloria. Existe otro matiz de la oración protectora que es fundamental que comprendan en su totalidad, una dimensión profética que nos adelanta a los eventos. Debemos interceder por las decisiones que nuestros hijos tomarán, incluso antes de que éstas se presenten. Incluso antes de que ellos mismos sean conscientes de los desafíos venideros. El Espíritu Santo, en su omnisciencia infinita, trasciende el tiempo tal como lo concebimos nosotros los seres humanos. Él es capaz de obrar en lo más recóndito del corazón de nuestros hijos antes de que se vean confrontados con situaciones complejas, preparándolos, fortaleciéndolos y dándoles la sabiduría necesaria para que tomen decisiones acertadas y piadosas cuando llegue el momento crucial de la elección. No dejen de suscribirse a Tardes con Dios para más enseñanzas como esta que transformarán su forma de orar. Rememoro una ocasión específica en la que estaba orando con fervor por el hijo de una entrañable amiga, quien estaba a punto de iniciar su etapa universitaria, una época de grandes cambios, nuevas libertades y desafíos significativos. Durante mi tiempo de comunión en oración, percibí con asombrosa claridad una impresión nítida del Espíritu Santo, que este joven se enfrentaría a tentaciones particulares
relacionada con el consumo de alcohol durante su primer mes en la universidad, una prueba que podría desviar su camino. No compartí esta visión premonitoria con mi amiga para no infundirle preocupación o ansiedad innecesaria, pero comencé a orar de manera muy específica por el muchacho, suplicando que al llegar ese momento de prueba, el Espíritu Santo le concediera una convicción profunda, una aversión genuina a lo que no era de Dios, y la fortaleza inquebrantable para pronunciar un no rotundo, una negativa categórica frente a la presión de grupo. Varias semanas después, mi amiga me contactó con la voz rebosante de emoción y asombro para relatarme que su hijo la había llamado para confesarle que había asistido a una fiesta donde la mayoría de los asistentes estaban bebiendo en exceso y se comportaban de manera irresponsable, pero algo inexplicable en su interior lo había hecho sentir tan incómodo y fuera de lugar que había tomado la decisión firme de marcharse de aquel ambiente. Más tarde se enteró de que esa misma noche hubo varias detenciones por conducir bajo la influencia del alcohol. La oración había tejido una protección invisible que ni siquiera él comprendía plenamente en ese momento, una intervención divina que lo salvó de un grave peligro y de las posibles consecuencias nefastas. Que pongan en práctica inmediatamente lo que han aprendido y prepárense, porque verán en los próximos días, semanas y meses evidencia tangible de que el Espíritu Santo está respondiendo a sus oraciones de maneras que superan sus expectativas más grandes, más audaces. Y que jamás olviden que cada vez que se arrodillan para orar por sus hijos, se están uniendo al corazón mismo de Dios, quien ama a esos niños incluso más de lo que ustedes los aman, con un amor perfecto e incondicional. Sus oraciones están en perfecta armonía con sus deseos supremos para sus vidas, con su plan divino. Confíen en Él, persistan en la oración y prepárense para ser testigos de la gloria de Dios manifestada de forma asombrosa en las vidas de sus preciosos hijos. El poder está a su disposición. La autoridad les ha sido conferida. El Espíritu Santo está listo. Ahora vayan y oren con la confianza inquebrantable de que sus oraciones están cambiando vidas, protegiendo destinos y estableciendo el reino de Dios en la tierra a través de las generaciones de su familia. Si desean que su vida espiritual y la de sus hijos cambien para siempre, no se pierdan el próximo contenido que revelará secretos milenarios para transformar su realidad. Suscríbanse ahora mismo a Tardes con Dios para nunca perderse lo último. Prepárense para ver lo imposible. Hasta la próxima y que Dios les bendiga ricamente en esta poderosa jornada de intercesión. Amén.